Buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE. Este es un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional y México Energía que Mueve. Hoy lunes 11 de noviembre, su servidor Leandro Brito Barrera platicará de las microredes para abasto aislado. El contenido de este programa es en cuanto a la definición de lo que es una microred y lo que es la generación distribuida, la regulación en México para el abasto aislado, cómo operan estas microredes acorde a cómo opera una red en general, y recuerden que México Energía que Mueve es la asociación civil del grupo de empresas 3D Pro, y en estos últimos capítulos hemos estado dando los proyectos que se hacen como México Energía que Mueve apoyando el grupo de empresas 3D Pro. Así que el cuarto punto será el ejemplo de lo que estamos trabajando en tema de microred. ¿Cuál es la definición de microred? Bueno, tomé esta fotografía de la pantalla de la página de Enel y dice textualmente, una microred es una red local de producción y distribución de energía que puede operar de forma independiente cuando es desconectada de la red eléctrica principal, en caso de crisis como un apagón o tormenta, simplemente para complementar los picos de demanda de los usuarios de las microredes, evitando así mayores costos de la energía. Estas pequeñas redes proveen un conjunto específico de usuarios cercanos, como un complejo de viviendas, un centro de negocios, un hospital o una fábrica. Las microredes son alimentadas por generadores o fuentes de energía renovables como paneles solares o energía eólica que generalmente se combinan con unidades de almacenamiento de energía tales como baterías. Entonces, las microredes son de bajo impacto medioambiental, ya que integran sistemas de generación de energías renovables y de almacenamiento de electricidad, y esto es cada vez más frecuente. Entonces, está el Sistema Eléctrico Nacional, que está compuesto por el Sistema Interconectado Nacional, que va desde Sonora hasta Yucatán. Toda esta gran porción del país continental está conectada por los postes de alta tensión hacia media tensión y baja tensión. Y el sistema interconectado nacional, que es este de Sonora hasta Yucatán, se le suma el sistema eléctrico de Baja California y el de Baja California Sur, y eso es el sistema eléctrico nacional. Ahora bien, si yo tengo una fábrica y esa fábrica es grande y tengo mi red interna, bueno, será una microred que trabajará de forma interna y que si se va la luz no importa, yo estoy con mi propia generación interna y solamente utilizo la red, pues por si en alguna ocasión me hace falta más energía para ciertos picos y se la compro a la red. Estoy conectado a la red solo para ciertos picos. Hay otros que como Bosque Real es una unidad de habitación que está en Naucalpan, colindando con la Ciudad de México, y ellos tienen su propia generación y todas las unidades habitacionales dependen exclusivamente de esa microred dentro de Bosque Real y le pagan su energía eléctrica a Bosque Real. No tienen ni un solo cable conectado a la red. A eso se le llama modo isla. Entonces, el definición de microredes, yo tengo mi propia red que se satisface con mi propia generación de energía eléctrica, ya sea rodante, térmica, aunque se busca que principalmente sea de fuentes renovables de energía. Y puede estar conectada a la red para los picos de energía que me hagan falta o no estar conectada a la red, que se le llama modo isla. Entonces, en el mercado eléctrico mayorista de México se tiene que para el 2022, es la última información que se tiene, del 2023 se tendría que haber dado a conocer en junio, julio, agosto de este año, ya es noviembre, no se ha dado a conocer, entonces usemos los datos del 2022. Se dice, esto es publicado por el CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, y
que en México en total se tiene una oferta de 87.130 megawatts disponibles para que, acorde a la oferta, se esté entregando energía eléctrica en México, de los cuales se dice que el 51.11% pertenece a CFE y lo que son los privados, los famosos contratos legados, que ya hemos hablado de ellos en otros temas, es del 29.58%. Y los productores internos que sí están concursando en el mercado electromayorista con las nuevas bases, no como estos legados que tienen una tarifa muy especial para lo que es transmisión-distribución, es algo fijo y que les da muchas ventajas y que si es necesario que se metan bien al mercado electromayorista, estos sí lo tienen, están bien metidos, los productores independientes de energía, bien metidos al mercado mayorista y tienen que pagar todo lo que el mercado solicita. Ellos solamente son del 18.25%. Recuerden que para estos que tienen que entregar la energía principalmente a usuarios calificados, y AE, Inversión Electrónica de Almacenamiento de Energía, con México Energía que Mueve, dieron un curso de actualización del mercado eléctrico mayorista a estos suministradores y principalmente usuarios calificados para aumentar este mercado eléctrico. Entre más se incremente la participación del mercado eléctrico, más bajan los precios de la electricidad. Entonces, esta distribución de lo que era todo el sistema eléctrico nacional en el 2024, este año que está por terminar, se agregaron 8.539 megawatts de capacidad por la compra de 13 centrales de generación de Iberdrola hacia Comisión Federal de Electricidad. Entonces, Comisión Federal de Electricidad ya tiene el 61% y los privados, en este caso lo que es contratos legados, bajaron a un 19%. Entonces, en cuanto a esta definición de lo que sería una microred, pues es muy fácil, si ustedes van a internet, dicen, bueno, una microred es una red que tiene unos 100 kilowatts a unos cuantos megawatts de generación de energía eléctrica. Pero ¿cuántos? No es tajante el rango de generación lo que me define una microred, pero si yo me voy a lo que es la acepción de micro, que significa millón, o sea, 6 dígitos, recorre el punto decimal, 6 dígitos, 6 dígitos. Entonces, si yo tengo un micrómetro, uno, ¿cuánto son en metros? Pues tengo que recorrer el punto decimal 6. Y entonces tengo 0.00001 metros. Es decir, el punto decimal estaba aquí, lo recorrí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, eso es un micrómetro. Y entonces, en este tenor, a 87.130 megawatts, aquí está el punto decimal, lo recorro 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Punto 087 megawatts. Punto 087 megawatts es lo mismo que 87 kilowatts. Entonces, si yo tengo una red de 87 kilowatts, pues es una microred. Ahora bien, si son 10 micrómetros, recorro el punto decimal solamente 5 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5 y es 0.00001 metros. Entonces también recorrerlo aquí 5 sería 1, 2, 3, 4, 5, sería 0.87 megawatts. O sea, implicaría que el que yo tenga 871 kilowatts también es una microred. Finalmente, 100 micrómetros, pues tengo que recorrer el punto decimal 4 veces. Tengo aquí el 1 y es 1, 2, 3, 4. O sea, 0.0001 metros. Esos son 100 micrómetros. Entonces, recorrerlo 4 sería, aquí está el punto decimal, sería 1, 2, 3, 4, sería 8.7 megawatts. Entonces, para nuestra red, sería desde 87 kilowatts hasta 8.7 megawatts. Tomando a rajatabla lo que es la definición de micro. Porque si te digo, bueno, 1000 micrómetros, bueno, 1000 micrómetros ya es un milímetro. Entonces ya no aplicaría.
Pero acuerda a nuestra acepción, pues yo digo que entre 87 kilowatts y 8.7 megawatts es el orden de nuestras microredes en México. Eh, Ahora bien, ¿qué es la generación distribuida? La generación distribuida en México se refiere a la generación de energía eléctrica realizada por un generador exento, o sea que no necesito ningún permiso, solo yo le aviso a Comisión Federal de Electricidad que voy a poner una capacidad instalada menor a 500 kilowatts, que se interconecta a un circuito de distribución con alta concentración de centros de carga. Esta estrategia contribuye a la diversificación de la matriz energética. Entonces, por cada medidor que yo tenga en mi casa o en mi fábrica o en mis unidades habitacionales o en mi hospital, yo puedo poner generación de energía eléctrica por abajo de 500 kilowatts, o sea, 499 kilowatts. Esta estrategia de generación distribuida, de no solicitar permiso, solamente avisar que puse esta generación de energía eléctrica, es en el Plan Nacional de Desarrollo de este sexenio, del 2024, se establece que se busca aumentar este tipo de generación en poblaciones menores a 2.500 habitantes, que todavía no tienen conexión a la energía eléctrica. La forma de poner que crezca el suministro de energía eléctrica a unidades alejadas es con este tipo de generación distribuidas. Así lo dice el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿cuál es la regulación en México? En cuanto a lo que es el abasto aislado, dice que de conformidad con la Ley de Ingeniería Eléctrica y su reglamento, se entiende por abasto aislado la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación sin transmitir dicha energía por la RNT, Red Nacional de Transmisión, o por la RGD, Red General de Distribución. Las instalaciones de abasto aislado podrán o no estar interconectadas o conectadas de forma permanente o temporal a la Red Nacional de Transmisión y la Red General de Distribución. Entonces, si yo tengo una central grande de generación de energía eléctrica, la conecto en alta tensión, que es la Red Nacional de Transmisión, perdón, y de un estado hago que los postes de alta tensión viajen hasta otro estado. Ya que llega al estado donde la voy a usar, la bajo a media tensión, la mando hacia las varias calles y ahí la bajo a baja tensión para suministrar a cada casa. Entonces, eso es transmisión es alta tensión, distribución es media y baja tensión. Y el abasto aislado es que yo tengo mi generación para mi consumo propio y que puedo estar en modo isla sin conectarme a la Red Nacional de Transmisión, o sí puedo estar conectado a la Red Nacional de Transmisión, perdón, y a la Red General de Distribución. Entonces, decíamos, Bosque Real es un modo isla, no está conectado para nada al sistema nacional interconectado, o sea, a la Red Nacional de Transmisión y a la Red General de Distribución. O puedo tener yo, como los hospitales privados, la de Los Ángeles, que tienen su propia red y que están conectados a la red porque pues, si se tiene algún problema con sus generadores, ellos, al estar conectados a la red, usan esa energía de la red como respaldo. Ahora bien, para yo tener, obviamente aquí ya estoy generando más de 500 kilowatts, ya no es generación distribuida. Entonces necesito un permiso y ese permiso es un permiso de abasto aislado. En estos casos, el titular del permiso de generación deberá ser, inciso A, la persona física o moral que consuma la energía eléctrica. Inciso B, una de las personas que conforman el grupo de interés económico. O inciso C, el generador cuando éste pertenezca al mismo grupo de interés económico. El abasto aislado, el titular del permiso de generación podrá celebrar contratos
con uno o varios terceros para realizar de manera enunciativa más no limitativa el financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación, ampliación y modernización de todo lo que es esta generación de energía eléctrica en abasto aislado. Hay otra forma muy similar a lo que es abasto aislado, que es la generación local. La generación local se refiere a la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de consumo de uno o varios usuarios finales que pertenezcan o no al mismo grupo de interés económico o para la exportación sin transmitir dicha energía por la red nacional de transmisión o por la red general de distribución. Bueno, eso así se generó la energía eléctrica. Como lo ven aquí, esto fue tomado del Diario Oficial de la Federación del Gobierno Mexicano el 21 de noviembre del 2017. Sin embargo, en 2021, ya en lo que es la administración que acaba de terminar y que tiene su continuación en este sexenio, en este 2021 se hace una reforma a esta ley y nos dicen que el abasto aislado se sigue definiendo igual que la ley de la industria eléctrica y su reglamento entiende por abasto aislado la generación o importación de energía eléctrica para la satisfacción de necesidades propias o para la exportación sin transmitir dicha energía por la red nacional de transmisión o por la red general de distribución. Sin embargo, los que tienen este permiso ya solamente pueden ser el inciso A, la persona física o moral que consume la energía eléctrica, o inciso B, una de las personas que conforman el grupo de interés económico, porque el inciso C se derogó y además lo que es la acepción hacia abajo de cómo se puede estar haciendo este abasto aislado también se deroga y el 2.3 que era la generación local también se deroga. Entonces, si yo quiero satisfacer mi propia necesidad de energía eléctrica es si soy la persona física o moral que consume dicha energía eléctrica. Entonces, en mi casa, el recibo de energía eléctrica está a mi nombre, bueno, yo puedo poner generación para satisfacer mi necesidad en mi casa. Obviamente en nuestras casas consumimos, como lo verán más al rato, de 2 kilowatts a 10 kilowatts, pues en una micro red ya muy pequeña, una nanored, por decirlo así. Sin embargo, si yo tengo una industria de 2 megawatts, sí tendré que pedir un permiso en abasto aislado, pero debo de ser el dueño de esa empresa que consume 2 megawatts. Es muy difícil que una sola persona sea dueña de ese tipo de empresas. Entonces, debe ser la persona moral. Digamos, si yo soy Volkswagen, pues debo de ser Volkswagen el que esté generando esa energía eléctrica. Esas grandes empresas generalmente no les interesa invertir porque no es su core business en generar su propia energía eléctrica. Entonces buscaban que alguien más hiciera esa situación de hacer la generación de energía eléctrica para ellos y contratárselas especialmente a ellos. Ya no se puede. Si tú quieres generarla, tú debes de ser el dueño, ya seas como persona moral o física de esa empresa. O el inciso B, una de las personas que conforman el grupo de interés económico. Implica que si Volkswagen está hecha o constituida como persona moral por 10 o 100 otras personas morales o personas físicas, pues una de ellas debe ser la persona que conforma el grupo de interés económico. Ah, pero no es cualquiera de ellas. Como grupo de interés económico es conjunto de personas físicas o morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta de capital social, siempre que en ese grupo, todas las personas morales califiquen como empresas que producen y o comercializan bienes o brindan servicios. Entonces, sí ya está muy restringido quién es el que puede poner la parte de generación de energía eléctrica como red interna para satisfacer las propias necesidades de quien necesita esa energía eléctrica. Sin embargo, el 6 de noviembre de este 2024, el miércoles que acaba de pasar, se presentó la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico para este sexenio del 2024 al 2030. Y ahí se mencionó entonces que lo que es generación distribuida para consumo propio de hogares y pequeñas empresas hasta 7 megawatts serán exentos de permiso.
Quiere decir que la generación distribuida va a pasar de la definición que está ahorita vigente, de 500 kilowatts pasará a 700 kilowatts. No tendrá ninguna problema en ponerlo esto como ley, porque recuerden que tienen ahorita la mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. Entonces, fácilmente, esto que lo están proponiendo el 6 de noviembre, en el corto tiempo será también parte de la ley y dejará de ser 500 kilowatts la generación distribuida y pasará a 700 kilowatts como generación distribuida. Entonces, en mi casa, yo puedo estar poniendo generación hasta 700 kilowatts. Ahora bien, para el abasto aislado, para consumo propio de 0.7 megawatts a 20 megawatts, que es consumo en sitio sin excedentes a la red, se fomentará para atender las necesidades de los polos de desarrollo y los nuevos parques industriales. Entonces, aquí yo les decía, bueno, una microred, pues acuerdo a lo que es la microred que son 6, el recorrer el punto decimal, es de 8.7 870 kilowatts a 8.7 megawatts. Pues ya olvidémonos de eso porque por ley ya nos lo están diciendo. Miren, para permisos es desde 700 kilowatts hasta 20 megawatts. Eso va a hacer que puedas poner tu propia microred y si quieres te conectas al Sistema Interconectado Nacional, pero te conectas no para que tú le entregues energía eléctrica, sino para recibir exclusivamente energía que te falte a ti en los picos. Esto es, la ley dice que un abasto aislado es que interconectar para que yo consuma los picos que me hacen falta o para entregar yo mis excedentes. Aquí ya están diciendo que no van a recibir excedentes. Y eso es real. Les he dicho desde hace rato que yo puedo poner en mi casa 500 kilowatts. Nada más consumo 5 kilowatts. Bueno, ¿qué le hago a los otros 494 kilowatts? Pues los entrego a la red, se los vendo a Comisión Federal de Electricidad y ellos me los tienen que pagar. En la práctica, en este sexenio no se hizo así. Quienes entregaban sus excedentes a la red jamás les pagaron nada. Y bueno, pues ahora dicen que para este sexenio, pues de entrada ni siquiera los van a recibir. Es sin entregar excedentes a la red. Pero bueno, ya nos queda más claro que la microred va a ser hasta 700 kilowatts con generación distribuida sin necesidad de permiso. Y para un permiso de abasto aislado de 700 kilowatts a 20 megawatts. Ahora bien, vamos al punto 3, que es la operatividad. El Sistema Interconectado Nacional, en el 6 de noviembre de 2024 a las 7:55 de la mañana con 45 segundos, tenía un pronóstico neto que iba a estar consumiéndose 34.499 megawatts. Y no fue así. La demanda neta en ese instante fue de 35.806 megawatts. Entonces aquí ya hay más de 1 megawatt de diferencia entre lo que se pronosticaba o se esperaba que se consumiera en ese instante a lo que realmente se consumió. Ahora bien, que se estuvo generando, se generó 36.055 megawatts, 200 kilowatts de excedente. Esos 200 kilowatts, hoy por hoy todavía no hay forma de almacenar esa energía y se va a tierra, se desperdicia. Entonces, ¿qué debo de estar haciendo? Vean aquí que esta curva que ya está de las 24 horas del 6 de noviembre va desde las 0 horas, 1, 2, 3, 4, hasta 21, 22, 23, 24 horas del día, donde precisamente a estas horas de las 7 de la mañana es de la parte baja de la curva. La parte más baja está a las 5 de la mañana, casi no se consume energía eléctrica. Y entonces ahí es muy parecida el pronóstico neto a la demanda. Ya no hacían que es muy parecido el pronóstico a la demanda, hay una diferencia de 1 megawatt. Y la generación neta es muy parecida a la demanda. Y aún así hay 200 kilowatts que se están tirando a la basura. Bueno, en las horas pico, a las 8 de la noche, se separa mucho más el pronóstico de la demanda. Hay
a veces hasta 5 megawatts de diferencia entre lo que se lo pronosticó y lo que realmente se está consumiendo. Y hay hasta 3 megawatts de generación neta de excedente respecto a la demanda, 3 megawatts que se tiran a la basura. Entonces, todos hemos escuchado el famoso Smart Grid, red inteligente. Para que una red sea inteligente implica que no debe de estarse desperdiciando prácticamente nada de energía eléctrica. Pero para que eso sea, las tres deben coincidir. Mi pronóstico, o sea, lo que yo pronostico que se va a consumir al día siguiente, contra lo que estoy consumiendo en ese día, o sea, sí coincidió mi pronóstico con lo real, y la generación está exagerando en el 3% de excedente respecto a lo que se está consumiendo. O sea, ¿por qué si la generación debe ser mayor a la demanda? Porque no sabemos en qué momento un grupo de empresas van a encender sus motores y de repente ya necesitas otros 200 kilowatts y si no los tienes disponible, quemas la red. Y como todo está conectado, se quema todo, se va en serie. Eso es importante porque si yo quiero volver inteligente a mi red, debo de ser tan inteligente para pronosticar al día siguiente y decir, bueno, ¿cómo voy a satisfacerlo? Aquí, en la mañana, a mañanita a las 5 de la mañana, pues debo de tener encendido mis nucleoeléctricas, porque apagaron y encender una nucleoeléctrica tarda semanas, no es instantáneo. Entonces, pues no es que a las 5 está apagada y a las 8 de la noche la encendí, siempre está encendida. La geotérmica, porque es energía gratis, o sea, ya sale el calor del subsuelo, solamente ese calor transfórmalo en energía eléctrica. ¿Qué es lo que sí voy a estar encendiendo? Bueno, por las horas de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde hay solecito, las fotovoltaicas están generando energía eléctrica, pues utilízalas porque aprovecha el sol y esa es energía gratis. ¿Qué pasa si el pico ya es muy grande y ya están entregando mis ciclocombinados, mis aerogeneradores, mis fotovoltaicas, núcleo eléctrica geotérmicas? Bueno, pues ya enciende las de respaldo, que son turbinas de gas, que son como aviones que encienden instantáneamente. Un avión le das el llavazo, enciende y a los segundos ya puedes estar volando. Lo mismo pasa en tierra. En vez de que esa turbina de gas impulse un avión para volar, esa turbina de gas mueve un generador eléctrico que entrega electricidad. O los motores diésel. Los motores diésel son tan de respaldo que incluso en hospitales, en centros comerciales, si se va la energía eléctrica de la red, entra de respaldo sus plantas de emergencia que son de diésel. Bueno, Comisión Federal de Electricidad también tiene motores diésel que entran ya en el pico. Entonces, Comisión Federal de Electricidad tiene el SENACE y tiene una gran control de cómo se está generando esta energía eléctrica acorde a conforme va haciendo la demanda. Entre más grande la demanda, va ordenando a las plantas que vaya entrando. Ahí sí es inteligente. Donde no es nada inteligente es en predecir que la demanda sea igual al pronóstico, porque no tenemos los 5 minutuales de todas las empresas para saber cómo es que cada día consumen su energía eléctrica. Y las matemáticas me dicen que yo debo tener los 5 minutuales de todas las empresas, mínimo un historial de 3 años, para que sea un pronóstico inteligente, respetable. De ahí que fue que hice ese curso, pues porque hay muchos suministradores que no tienen a quién vender la energía eléctrica porque los usuarios calificados, aquellos que consumen arriba de 2 megawatts, pues siguen estando como consumidores básicos, como nosotros en la casa, que consumimos apenas 2, 3, 5 kilowatts. Y entonces no están obligados a entregar cada 5 minutos cuánto es lo que consumen energía eléctrica, el famoso 5 minutal de su medidor. Entonces no puede ser inteligente la red. Por eso sí es bien importante el mercado eléctrico porque lo vuelves inteligente y no desperdicias tanta energía eléctrica, además de que la competencia hace que las cosas se abaraten. Entonces, en la parte de despacho, aquí sí ya no encontré información reciente, esto ya es muy viejo, tan es así que no hay aquí fotovoltaicas todavía, o sea, estamos hablando de hace unos 20 años, un poco más, y estamos aquí viendo que
del 8 de junio, desde la 1 hora, 6 horas del 8 de junio, y así por hora nos vamos hasta el 12 de junio a las 15 horas y terminando el 12 de junio a las 20 horas, el perfil de consumo de esa semana, cómo iba cambiando. Vean que la geotérmica rosita, la nucleoeléctrica verde, son líneas rectas que siempre están encendidas, son un valor constante y siempre están entregando. Ya empieza lo que es el autoabasto, que es rojo, y ahí sí, dependiendo de, ahí en autoabasto hay también que a veces consume más, a veces consume menos, a veces generan más, a veces generan menos. Después están las carboeléctricas, que también están con picos, no generan constante. Sin embargo, la parte de lo que es el ciclo combinado aquí, ya hay partes en donde que tuvieron que pagar parte del ciclo combinado o generaron o trabajaron a cargas parciales el ciclo combinado. Entonces, si yo tengo un ciclo combinado de 1 gigawatt y de repente aquí no necesito más que 800 megawatts, bueno, lo hago que esté generando energía eléctrica a 80% en carga parcial. Solamente la parcial del 80% está generando y el otro está apagado. Por eso aquí el ciclo combinado, que puede trabajar a cargas parciales, lo dejan para este tipo de cuando hay mucha o alta demanda que pueden hacer esa situación. Y ya cuando empiezan los picos, entran las termoeléctricas, que son las amarillitas. Si el pico es mucho más grande, entran las turbinas de gas, que decía, y finalmente lo rojito, ya en los picos máximos, la combustión interna. Esa inteligencia de cuándo entra una o entra otro, pues entre la red es más grande es más fácil de tener. En cuanto a la red es más pequeña, que es microred, pues es más complicado porque si yo tengo una microred de 1 megawatt, por ejemplo, que son 1000 kilowatts, 1 megawatt, pues si tengo 1 hectárea, con puro panel fotovoltaico genero 1 megawatt. Sí, pero en las noches no hay energía eléctrica. Entonces debo de poner una turbina de gas y en la noche, pero en la noche no consumo tanto porque hay muchas cosas apagadas. Entonces, el hacer el balance de ese perfil que estaba en la diapositiva anterior para toda la nación es difícil. Para mi propia red de mi empresa es más fácil, pero tener una generación que se acople a ese perfil ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque económicamente, si yo pongo algo que genere, busco que todo momento esté generando y entregando energía eléctrica para recuperar mi inversión. Entonces, el poner puro panel fotovoltaico, digo, si yo quiero 1 megawatt, puro panel fotovoltaico, pues debo de poner 3 megawatts, donde uno es cuando sí hay sol y los otros megawatts es para estarlo guardando en baterías para entregar esa energía cuando no hay sol. O dependiendo del perfil de consumo, en vez de 3 megawatts, a lo mejor con 2 megawatts es suficiente. Uno para los que hay sol se está entregando directamente y otro para cuando no hay sol se almacene, pero como ya hay menos personas trabajando, con 1 megawatt satisfago las otras tantas horas que no hay sol. Es importante que esa curva de demanda sea muy parecida a la curva de oferta y entonces sí será un smart grid, una red inteligente. ¿Se puede hacer? Sí, pero es más complicado. Ahora bien, en el caso de la evolución de la capacidad instalada al 2037, lo que se pronostica es que en cuanto a la parte interconectada para el 2022 había 89.890 megawatts y que para el 2037 esta parte interconectada va a haber 149.933 megawatts. Y generación distribuida que en el 2022 era 2.613 megawatts, crezca en el 2037 a 11.442 megawatts. Estamos diciendo que más del 400% se va a incrementar. Y bueno, empiezan diciendo, bueno, para que haya más generación distribuida, de 500 kilowatts lo voy a mandar a 700 kilowatts. Ahora bien, en el caso de esta creciente de la demanda del 23 al 37, vean que la parte fotovoltaica aquí en el 2022, que es esto amarillo, es muy poquito. Y conforme van pasando los años, se espera que la fotovoltaica vaya creciendo, que es esta amarilla, aquí dice fotovoltaico.
Otra parte de la fotovoltaica es esta, lo verde, que está hasta arriba, que es GD, generación distribuida fotovoltaico. Implica que buscan que muchas de las casas en las azoteas pongamos nuestros paneles solares y nosotros generemos nuestra propia energía con generación distribuida hasta 700 kilowatts. Vean que empieza aquí con unos cuantos megawatts hasta llegar a lo que decía hace rato de 2 megawatts hasta llegar a 11, de 2000 megawatts, perdón, hasta llegar a 11,000 megawatts. Eso es la generación distribuida. Entonces, para hacer este crecimiento, se va a buscar, como dice ahí, apoyar principalmente la generación distribuida, que son las microredes más pequeñas, y el abasto aislado hasta 20 megawatts, pero sin excederse la red, y hacer todo este crecimiento con fotovoltaicas y con generadores. Pero recuerden que para poder completar una red inteligente, la parte de generación debe ser sí con renovables en su mayoría, pero no se puede completamente con ellas, porque si no hay sol, no hay fotoeléctrica, si no hay viento, no hay generación de aerogeneración, y si no hay agua, no hay hidroeléctricas. Entonces, se tiene que complementar con algo rodante. Algo que se sugiere es la biomasa. La biomasa pues es basura orgánica que ya está ahí en la basura y se está pudriendo, y al estarse pudriendo está generando gases de efecto invernadero. Esos gases los recupero y mejor los quemo para generar energía eléctrica. De todos modos, ya están esos gases. Y a la hora de quemarlos, lo que estoy haciendo es dejarlo nada más en dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo consumen las plantas. Hay que sembrar más árboles, eso sí. Entonces, el ejemplo que tengo aquí vean que las casas de hasta 85 metros cuadrados, su consumo bajo es de 3 kilowatts y su consumo alto es de 4 kilowatts. Así hasta casas que tienen 250 metros cuadrados que consumen 6 watts como consumo bajo y casi 8 kilowatts en consumo alto. Bueno, 6 kilowatts, perdón, en consumo bajo y hasta 8 kilowatts en consumo alto. En el promedio, sí hay casas más pequeñas, las de Infonavit, que son huevitos hasta de 45 metros cuadrados, consumen 2 kilowatts, pero en promedio la gran mayoría, la moda en todo el país México, está alrededor de 85 kilowatts. Entonces, si su consumo alto, que es cuando más consumen, es de 4 kilowatts, ¿de dónde viene? De un refrigerador que en promedio consume 300 watts, de una lavadora que en promedio consume 1200 watts, de una plancha que en promedio consume 700 watts, de una pantalla o pantallas que consumen alrededor de 100 watts, focos que en la suma de los focos, claro, si son LED son de 300 watts, si no tan solo 3 focos incandescentes de 100 watts ya son, y obviamente todos tienen más de 3 focos en su casa. Claro, en promedio, si hay casas chiquitas que efectivamente solamente tienen 3 focos, en zonas muy alejadas. Bombas de agua 250 watts, licuadoras 400 watts y microondas 750 watts. Si ustedes viven en un departamento, un edificio, y dicen, ah, bueno, yo no tengo bomba de agua. Sí, pero la porción que te corresponde de toda el agua que se sume a los tinacos es 250 watts. Sumado a todo esto son 4000 watts, que son los 4 kilowatts que están aquí. Entonces, el ejemplo que vamos a desarrollar es que en Guerrero, por tantas afectaciones que ha habido en la zona costera, por los huracanes, se va a poner un barrio que es una unidad habitacional de 80 metros cuadrados de construcción y van a haber 3,733 viviendas. Si en cada vivienda hay por bajo 3 personas, estamos hablando de más de 10,000 personas que van a vivir en ese barrio. Vean que lo que decía en el programa para este sexenio, que se busca poner de zonas donde haya 2,500 habitantes, generación distribuida. Bueno, aquí ya son 10,000, no va a haber generación distribuida, pero sí va a ser una microred. Una microred, pues obviamente, como dice, va a haber apoyo hasta 20 megawatts, en donde sí se hagan estas microredes. Si te conectas a la red, que no le inyectes a la red, que ella, a la más que la red te dé energía. Aquí se va a poner una zona que todavía no hay cables de energía eléctrica. Entonces, de momento va a ser modo isla. Después sí se va, cuando lleguen los postes de CFE, se va a conectar a CFE, pero exclusivamente para picos. Este barrio va a ser de 6 colonias, de 121 manzanas. Cada manzana va a tener alrededor de 30
casas. Entonces, van a ser 3.732 viviendas o casas. Ahora bien, cada casa, en promedio, 3 kilowatts de potencia por vivienda. La propuesta de generación, si multiplicamos 3 por 3.700, no me da 12, pero siempre recuerden que hay que tener generación un poco excedente por cualquier pico. Entonces van a ser de generación 12 megavolts ampere, que es la potencia aparente. La potencia real es 12 megawatts. Cuando tienes 12 megavolts ampere es la aparente, la real es abajo, que esta sí es parecido a 3 por 3.733, 3.732. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, la propuesta es, lo puedo hacer con puros motogeneradores en operación a combustible de gas y uno de diésel de reserva o de resguardo, de planta de emergencia. O puedo hacerlo con puro fotovoltaico, con 12 megawatts. Esto de 12 megawatts en real es de combustible gas o diésel. Fotovoltaico tiene que ser el triple, 36 megawatts con baterías, que es 12 megawatts son los que está generando en las horas de luz y los otros 24 los almaceno para los tiempos en que no haya luz. Aquí la curva de demanda no es tan drástica entre un pico bajo y un pico alto porque son casas. Entonces, más o menos es más continua el perfil de consumo. Y se volverá más inteligente si se pone que las bombas carguen agua hacia los tinacos en ciertas horas, unas otras, de tal suerte que la bomba siempre esté una encendida o más o menos siempre una encendida y las demás apagadas y el perfil se mantenga constante. Que a la hora de lavado se pongan de acuerdo los habitantes de ese barrio y vayan poniendo horas de lavado de tal suerte que la demanda estén ciertas lavadoras siempre encendidas y las demás apagadas y sea un perfil más plano. Entonces, para que una red sea más inteligente, también deben participar los usuarios de esa red. Tan es así que las empresas sí hacen un perfil de consumo en donde sus motores los van encendiendo periódicamente, estratégicamente en el transcurso del día. Lo mismo debe de pasar con las unidades habitacionales, concientizar a las personas y que ayuden para que la energía que se genere sí se consuma y porque la que no se genera, bueno, al ser una red pequeña, abajo de 1 megawatt, sí todavía es válido el almacenarlas y es rentable en baterías. Aquí el tratar de almacenar 24 megawatts en baterías económicamente ya no es tan rentable. Se va a 12 años el retorno de la inversión. Y cuando este tipo de redes se busca que el retorno de inversión sea en promedio de 5 años. Entonces, la mejor solución es un mix. Paneles solares en todas las casas y porque esos 36 megawatts es, bueno, yo tengo, vean aquí, 85 hectáreas. Anteriormente era 1 megawatt por hectárea, actualmente ya estamos hablando que son arriba de 800, de 1.2 megawatts por hectárea. No importa, pero muchos de ellos son calles y aún si sean las azoteas, de las azoteas dejar espacio para tanques estacionarios, tanques de gas general, tanques de agua y maniobrabilidad de la poca que puedas caminar sobre el techo. Entonces, lo que más se puede es tener 36 megawatts, que es las hectáreas o el espacio en el techo que podemos ponerle paneles fotovoltaicos. Y una subestación de 15 megavolts ampere en 13.8 kilovolts de voltaje. Esta la vamos a poner con apoyo de la ONU para estas personas que han sufrido y que han perdido su casa en Guerrero por los problemas climatológicos. Se despide su servidor Leandro Brito. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.